Buenas tardes. Pues es un honor, claro, para mí el abrir esta mesa en la que muchos de nosotros pues vamos a manifestar algunas cuestiones acerca del alcance del centenario del nacimiento de Gustavo Bueno. Yo voy a empezar con una pregunta curiosa que tiene que ver con otro homenaje en el que tuve la fortuna de asistir en el 2014, una década antes. Y la pregunta es, ¿100 años de vida? ¿Por qué? Pues porque en aquel homenaje que le rindió el Centro Riojano de Oviedo, en el 2014, como dije yo, me invitaron y yo pues hice naturalmente un comentario de la obra de don Gustavo, y en el centro riojano, que lo organizó en un salón amplio, pues había mucha gente, y recuerdo que yo emplacé a los asistentes, allí a los que estaban presentes, a celebrar los 100 años, el cumpleaños 100 de don Gustavo. Yo recuerdo que él pues le pareció simpática aquella propuesta mía, pero claro, no ha podido ser porque don Gustavo ha fallecido, pero no ha muerto. Por eso podemos hacer lo que vamos a hacer ahora. En aquella ocasión tomé yo como una referencia, cosa que también le pareció adecuada, a la figura de San Raimundo de Peñafort. Una cosa curiosa, ¿por qué? Pues porque vivió 100 años. Y yo le decía que ese tenía que ser su modelo, desde el punto de vista de la vida biológica. Nació en 1175 y falleció en 1275. Falleció, tampoco murió. ¿Y por qué? Pues porque San Raimundo de Peñafort fue un dominico ejemplar, que además tuvo el coraje de pedirle a Santo Tomás de Aquino que escribiera la Suma contra Gentiles, que es una obra pensada precisamente para cristianizar a aquellos españoles que estaban poblando aquel territorio de lo que es la sociedad española de nuevo cuño. Siglo XIII, pues claro, naturalmente el proceso de lo que podríamos llamar la Constitución, la Constitutio de España, pues estaba en marcha. Y ya saben ustedes que don Gustavo no es partidario de hablar de reconquista, no es reconquista, es constitución, constitutio de una nueva sociedad política. Esta es una tesis fundamental, yo se la he escuchado muchas veces, bueno, la he leído en todas sus obras. ¿Y qué importancia tiene esa obra y en qué medida hice yo la correspondencia con la obra de don Gustavo? Porque la Suma contra Gentiles pues es una obra precisamente para cristianizar a lo que podríamos llamar los bárbaros. Y yo en aquella época pues consideraba que el materialismo filosófico pues era una suma contra gentiles, es decir, aquellos filósofos bárbaros que, pues yo qué sé, optaban o bien por el monismo filosófico, o bien por el mundanismo filosófico, o bien por el formalismo filosófico, o por el inmaterialismo filosófico, dicho en términos ontológicos que son los más genéricos, ¿verdad? Y yo creo que esto es así.
Este, a mi juicio, es el primer alcance de la obra de don Gustavo, una obra que está pensada contra todos estos sistemas que tienen estos vicios, podríamos decir, de tipo monista, mundanista, formalista y materialista. Con esto, pues claro, naturalmente ya hemos situado la obra de don Gustavo en una perspectiva que es, pues, un valor general que tenemos que tenerlo en cuenta en la medida en la que en cada momento cualquier escrito de don Gustavo, sea de filosofía política, filosofía de la religión, historia filosófica de la filosofía, estética, etcétera, pues está siempre dirigida contra estas posturas que naturalmente nosotros las vamos a calificar, pues, de barbarie filosófica, ¿verdad? Por no utilizar otra cosa. Bueno, en segundo lugar, como precisamente la persona de don Gustavo no ha muerto, porque lo suyo fue un fallecimiento, pues de alguna manera entre nosotros, aunque a algunas personas les pueda sorprender esto, pues se encuentra esa persona, la persona de don Gustavo está presente. Naturalmente, en primer lugar por su obra, pero yo voy a empezar por remarcar otra propiedad que le asiste a su persona, que es precisamente lo que yo he llamado siempre el modelo de generosidad filosófica. Es decir, para mí, don Gustavo y su persona, pues supone ese modelo en el cual nos tenemos que mirar para hacer algo parecido a lo que hizo él, en el aula y fuera del aula, en la fundación y fuera de la fundación, y es estar constantemente dispuesto a ayudar a los demás, a salir de la caverna, ayudarles, porque sencillamente don Gustavo no cometió el error de permanecer en el topos urano, sino que bajó a la caverna. Y entonces, ¿esto para qué? Para ayudar. Y ese rasgo de generosidad permanente, yo la vi en el aula y fuera del aula, en la fundación y fuera de la fundación. Por tanto, este es otro de los atributos que yo le pongo a don Gustavo, precisamente para hablar de que su persona está entre nosotros. Y yo animo naturalmente a que yo esto lo digo, claro, personalmente, porque esto lo he podido corroborar. Piensen ustedes que de sus 92 años de vida, pues 51, y yo tuve la gran suerte de estar a su lado, ¿verdad?, recibiendo el magisterio permanentemente. Entonces puedo comprobar cómo conmigo fue extraordinariamente generoso, pero lo era con todo el mundo. Es decir, cualquier persona que quisiera tener orientación filosófica, pues la podía recibir, y don Gustavo jamás reparó en tiempos, si era tiempo académico o tiempo no académico. Bueno, este es otro, digamos, un atributo, pues, que yo quería resaltar aquí, ¿verdad? Es decir, el modelo de generosidad filosófica. Y además, por supuesto, una generosidad filosófica que no era incompatible con la crítica logoterápica. Es decir, que si tenía que reprender, a mí me lo hizo muchas veces, ¿verdad? Es decir, eso no. Pues esta es la grandeza de don Gustavo. Bueno, y entonces, el otro asunto importante por el cual podemos hablar de don Gustavo y decir que está entre nosotros, en esta semana que hemos estado aquí, se puede naturalmente constatar. ¿Por qué? Porque hemos repasado
no toda su obra porque es muy extensa, pero una buena parte de ella. Y en la medida en la que nos metemos en sus libros, pues está entre nosotros, claro, porque don Gustavo ahora mismo es su obra, en el sentido más subjetivo de la palabra. Y es una obra pues que va a dar mucho de sí. Entonces, para hablar de su obra, que es ahora el tiempo que me queda, es lo que voy a intentar hacer, pues hay que disponer de un criterio, el que yo voy a tomar, se lo he escuchado a él varias veces, ¿verdad? Y es que para hablar de lo que podía ser la importancia, la relevancia de una obra, pues hay que tener un tiempo, tiene que haber pues un tiempo histórico necesariamente. No puede valorarse una obra pues de un día para otro, y don Gustavo hablaba precisamente de un cómputo de unos 50 años, para que sepamos el alcance de un acontecimiento o de la publicación de una obra de filosofía, pues es un acontecimiento, claro. Tiene que pasar 50 años por lo menos, porque por debajo de ese cómputo, las apreciaciones que se pueden hacer de una obra filosófica, pues pueden, pues yo qué sé, reducirse a lo que sería sociología, política, teoría o apreciaciones mundanas, en fin, y eso, por tanto, tiene que haber. Bueno, saben ustedes que en el año 22, en esta misma ciudad, pues tuvo lugar un curso que se titulaba precisamente, y a mí me parece muy adecuado eso, los ensayos materialistas 50 años después. Perfecto. Y esta mañana Eduardo pues hablaba de la metafísica presocrática 50 años después. Se puede ver el impacto de esas dos obras, sin duda. Se puede decir que, siguiendo el criterio que él aconsejaba, se puede aplicar a toda su obra, pues todavía no. ¿Por qué? Pues porque su obra con la que culmina sus escritos, el ego trascendental, lo publica en 2016. Y aunque algunos creen que es una obra menor y que bueno, pues eso, que incluso hasta es prescindible porque lo suyo ya estaba publicado completamente, pues se equivocan rotundamente, ¿verdad? Yo voy a intentar en las lecciones que me han otorgado en la Fundación demostrar el alcance del ego trascendental, desde el cual se pueden reconstruir todas las obras anteriores, lo hemos dicho, es decir, que incluso los ensayos materialistas, es decir, y esto pues quiere decir que entre 1972 y 2016, en esos años, escribe muchas cosas, publica muchas cosas, pues de antropología filosófica, gnoseología, historia filosófica de la filosofía, estética, filosofía del arte, filosofía de la religión, filosofía de la historia, claro, todo esto, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cuál es la pega o cuál es el problema? Pues el problema es que para respetar el cómputo de los 50 años tendríamos que esperar hasta el año 66, claro, para que pasaran 50 años, ¿verdad? Sencillamente porque el ego trascendental, como dije el otro día, pues es la cúpula de su catedral. Y entonces es imposible realmente entender, comprender todo lo que él ha escrito al margen de ese libro, frente a los que ya desde hace bastante tiempo le consideran un libro prescindible. ¿Y eso por qué? Creo que el argumento lo esgrimí el otro día, el famoso tabú del ego, que es un prejuicio
de tipo materialista grosero, corpóreo, porque consideran que hablar del ego pues es algo así como hablar de la conciencia, de la mente, y eso pues no lo puede hacer un materialista. Con lo cual, el tipo de prejuicio hacia el ego, pues lo que genera es precisamente una filosofía cósmica que considera pues que no hace falta ni ego trascendental ni materia ontológica general. Vamos, esto lo hemos podido hasta incluso ver hoy mismo, ¿verdad? Es decir, que eso es sobrante. Pero el materialismo filosófico, que naturalmente comienza por el análisis del mundo, de los géneros de materialidad, pues lo específico de este gran sistema son esas otras dos ideas. La idea de ego trascendental en tanto en cuanto totaliza el mundo, ¿verdad?, sin duda alguna, pero a la vez conecta el mundo con la materia ontológico general, que naturalmente es una idea límite, que no puede tener valores noseológicos, porque eso es el mundo, pero que tiene valores ontológicos positivos. Esto lo he afirmado, lo reafirmo y lo digo pues con toda la... Muy bien. Entonces, como he hablado yo de la norma esta de los 50 años, quiere decirse que nos tenemos que esperar al año 66 para valorar completamente. No podemos, no, es decir, cabe naturalmente apreciaciones parciales, pero que en cierta medida, como sí se puede hacer sobre los ensayos materialistas, sobre la metafísica de los presocráticos, pues los 8 años que van desde el 16 hasta... desde el 16 hasta el 24 no son todavía suficientes, no es ni siquiera una década, pero sí, pero de todas las maneras, ¿qué podemos decir a contrario? Pues podemos decir a contrario que son absolutamente, es constatable, trabajos de una gran altura en el campo actuales de la gnoseología, de la historia filosófica de la filosofía del arte, y eso quiere decir que el materialismo filosófico ya está en marcha y que ya podemos acreditar que naturalmente pues tiene corroboran pues eso, que el materialismo filosófico pues está vivo, tiene absoluta vigencia y está siendo utilizado como punto de arranque para innumerables trabajos, artículos, tesis, etc. Y finalmente, pues entonces decir que acaso tampoco nos viene mal esperar un poco más, ¿verdad?, para ver si este tabú del ego, pues digamos que se reduce a la mínima expresión, porque sin ego trascendental la filosofía de don Gustavo pues no se puede entender en toda su plenitud. Y yo espero que podría decir estos prejuicios hacia el ego pues vayan reduciéndose a la mínima expresión. Y esto es lo que quería decirles. Muchas gracias. Sí, ahora ya funciona. Sí, es que, bueno, esta mesa, con el título de Centenario de Gustavo Bueno, se inscribe en el 20 curso de verano de filosofía con el rótulo de Panorama de la filosofía de Gustavo Bueno con ocasión de su centenario, es decir, con ocasión del centenario de su nacimiento.
Por ello quiero realizar, antes de nada, una digresión sobre el término panorama. Sobre el término panorama. En el diccionario de la RAE, panorama consta de 4 acepciones. En la primera, panorama involucra una dimensión a la vez objetual y subjetual, porque se entiende como un objeto, un paisaje, una vista, pero que es contemplado seguramente que por alguien, porque si no, no habría tal paisaje, ¿no? Lo que supone un sujeto, claro. En la segunda estamos ante una definición para la que la primera parece ser el primer analogado, pues ahora, panorama, se refiere a un aspecto o un conjunto de una cuestión determinada que se va a tratar, de un tema, etc. ¿Acaso esta pudiera ser la que corresponde con la convocatoria de estos cursos 2024? La tercera entraña una apariencia que nos remite a la vez al contexto de un ingenio objetivo, de una institución desde la que contemplamos el panorama, valga la redundancia. Y la cuarta se refiere a un objeto, una parte del escenario de un teatro, el telón de fondo que se coloca simulando un paisaje o una vista, y ajustada a la trama del propio teatro. Estas definiciones, aunque involucran aspectos del material antropológico, momentos objetuales y subjetuales, no parece que nos resulten, no me convencen para interpretar estos cursos. Hay que introducir más cosas, creo. El análisis etimológico de la palabra nos permite otro acercamiento. Nos permite saber que panorama es una voz formada por las partículas griegas, ya nos lo dijo Ecaiz en su exposición, por las partículas griegas pan, con significado de todo, y jorama, con significado de visión, con lo cual panorama viene a ser algo así como visión de conjunto. Con todo, el nombre panorama, que llegó a pasar al español con este significante, habría que ponerlo en relación con un ingenio, de nuevo, con una institución cultural, ideado, el ingenio, para que contemplase desde él una representación de conjunto, un paisaje pintado sobre las paredes interiores de un semicírculo o de un cilindro. El panorama, cuya materia podía variar, poseía en su recinto una plataforma o púlpito donde colocar a los espectadores para contemplarlo, y está en el antecedente del cine actual. Se atribuye a este ingenio al pintor Roberto Baker, que vivió a finales del XVIII y principios del XIX. No obstante, no hay que perder de vista la plausible posibilidad de encontrar entre sus antecedentes más inmediatos, entre los antecedentes del ingenio panorama, a las cúpulas renacentistas y barrocas y a las paredes circulares, si aludimos aquí a un concepto del propio Gustavo Bueno, anamnesis, prolepsis, en las que los fieles podían asistir a representaciones panorámicas ya no solo de paisajes, sino de pasajes bíblicos. ¿Acaso, en una segunda fase, estos ingenios, o para explicar estos ingenios, tendríamos que acudir a un proceso dialéctico que conocemos sobradamente y que Gustavo Bueno denominó reducción-absorción? Habría que ver el concepto de panorama cargándose intencionalmente de otras connotaciones que podríamos entender ya con independencia del mismo concepto tecnológico, desbordándolo. Sin embargo, el panorama, en cuanto que pieza representada en el ingenio para ser observada,
no carece de punto de vista. Nos equivocaríamos si pensásemos que podríamos observar cualquier cosa de forma completamente arbitraria. Siempre tiene que haber alguna perspectiva, siempre tiene que haber alguna plataforma, una plataforma determinada. Algún punto de vista debe existir, pero no de forma relativista ni arbitraria. Antes de determinar cuál sea este punto de vista, nuestro punto de vista, de nuestro panorama, digamos aún algo más sobre cuestiones extralingüísticas del concepto de panorama, involucradas en el material antropológico, que atañen a este término. La palabra orama, el sufijo orama, proviene de la forma verbal horain, con significado de ver, pero atención, y esto a mí me gusta, con significado de vigilar. Y también esta es una palabra que está emparentada con una voz indoeuropea, uer, que significa, por un lado, percibir, pero por otro lado, esconderse para vigilar. Panorama, en este sentido, se refiere a una praxis. Hay otro conjunto de palabras que llevan también el sufijo orama, como ciclorama o diorama o neorama o cosmorama, que ahora voy a interpretar ya como términos o plataformas, como ingenios, desde los que contemplar el resultado final como si fueran ellos mismos colimadores. Los distintos ponentes que han participado en los cursos del año 2024 nos han ofrecido otras tantas vistas de partes del materialismo filosófico. Antropología filosófica, filosofía de la religión, filosofía del arte, ontología, filosofía de la historia, dialéctica entre la historia y la filología, gnoseología, filosofía política, concepciones de la historia de la filosofía, en el sistema de Gustavo Bueno. En sus propios quicios hemos podido asistir a numerosas vistas y, en conjunto, todas ellas han ofrecido un panorama plural con numerosas escalas de aproximación al mapamundi, escalas que no se agotan en sí mismas y que constituyen otras tantas plataformas desde las que observarse recíprocamente. Nos remiten a relaciones de inconmensurabilidad y a relaciones desbordantes de unas respecto a las otras. Es el mismo sistema. El panorama al que hemos asistido, es cierto, es un panorama complejo y abigarrado, porque no es otra cosa que la idea de Simploqué. El secreto son las instituciones, y la institución por antonomasia es la Fundación Gustavo Bueno. Es la institución que con el conjunto de otras instituciones, en asociación interesada, pues actualmente está llevando adelante una serie de cursos reglados. Esta institución es la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, junto con otras instituciones asociadas, la Universidad Europea del Atlántico y de Santander, en España, y la Universidad Internacional Iberoamericana de Campeche, en México. Esta institución es en torno a la cual giran profesores y tutores de los cursos reglados, que son investigadores asociados de la Fundación Gustavo Bueno. Por el momento se han lanzado 2 cursos, un experto en fundamentos de filosofía, con una duración de 12 meses, 28 créditos, que el 28 de octubre de 2022, ya 2 años, comenzó su andadura. 12 asignaturas con 4 optativas. Actualmente, el 2 de mayo de 2024, comenzó a funcionar un máster, una maestría, dicho en términos que les gustan a nuestros amigos de Iberoamérica, la filosofía del presente, 24 meses,
90 créditos, 2 ciclos de 20 asignaturas y un trabajo de fin de máster. Sin embargo, la institución Fundación Gustavo Bueno tiene entre sus carpetas de futuro proyectos de nuevos expertos más específicos, la perspectiva de impulsar un grado de filosofía y, consecuentemente, estudios de doctorado. Pero todo esto, por lo que ahora no voy a decir, de lo que ahora no voy a decir nada, formará parte de un nuevo panorama. Muchas gracias. Centenario de Gustavo Bueno. 1924-2024, ¿no? Y en esta celebración, en este acto institucional donde celebramos el centenario de Gustavo Bueno, lo hacemos en el marco de un curso dedicado precisamente a la filosofía de Gustavo Bueno. Me gustaría aquí recordar que durante los últimos 5 días pues hemos recorrido, como ya han dicho pues tanto Tomás como Marcelino, partes del sistema. Hemos recorrido la ontología, la gnoseología, la filosofía de la ciencia, del arte, de la política, la historia de la filosofía respecto a España, la antropología filosófica, un largo etcétera. Pero también me gustaría recordar que no hemos ni mucho menos agotado lo que da de sí el sistema filosófico del materialismo filosófico. Hay muchos hilos de los que no hemos tirado. Algunos de esos hilos, ¿no?, que sin ánimo de ser exhaustivo, pues serían los siguientes, ¿no? También podíamos aquí haber hablado de filosofía de la televisión, de filosofía del deporte, de metafilosofía, es decir, del papel de la filosofía en el conjunto del saber, de ética, moral, derecho, de bioética, de filosofía de la felicidad y un largo etcétera. Con lo cual, para que se vea que en verdad no basta con estos 5 días, ¿no?, sino que casi necesitaríamos pues 50, 500 o 5.000 días, ¿no?, para poder ser capaces de recorrer al completo, ¿no?, el sistema, ¿no?, con el peligro de caer en la paradoja del mapa de Royce que contaba Borges, ¿no?, que para poder ser capaces de ofrecer una panorámica del sistema filosófico de Gustavo Bueno tendríamos que reconstruir otra vez todo el sistema, es decir, que al final tendríamos prácticamente que volver a reproducirlo por entero, ¿no? Lo que aquí me gustaría a mí llamar la atención es sobre la siguiente paradoja, ¿no? El curso hablaba de panorama de la filosofía de Gustavo Bueno en su centenario, ¿no? Y hay una especie de paradoja que sería decir, bueno, la filosofía de Gustavo Bueno es el materialismo filosófico, pero el materialismo filosófico es más que la filosofía de Gustavo Bueno. Esto puede parecer paradójico. Aún dice, ¿cómo es posible que lo que por un lado se identifica, por otro lado resulta que la parte es mayor que el todo, ¿no? Yo creo que aquí la solución a esta paradoja es darse cuenta permítanme la analogía, que cuando decimos que la filosofía de Gustavo Bueno es el materialismo filosófico, es una suerte, concédamelo, para establecer la diferencia entre cuando decimos que la filosofía de Gustavo Bueno es el materialismo filosófico, pero el materialismo filosófico es más que la filosofía de Gustavo Bueno, para sortear esa paradoja hay que apelar a una especie como de pensar un poco que estamos distinguiendo entre una especie de genitivo objetivo y genitivo subjetivo. Porque el sistema, el materialismo filosófico, creo yo, que a día de hoy pues desborda, por suerte, el arco de los dientes de su arquitecto, ¿no? Y buena prueba de ello es que el materialismo filosófico no solo se liga ya a Gustavo Bueno, sino que se liga a esa institución que es la Escuela de Filosofía de Oviedo, crecida en torno a la Fundación Gustavo Bueno. Con esto lo que quiero decir es que a día de hoy, y voy a poner enseguida algún ejemplo para que se vea a qué me estoy refiriendo, tenemos la suerte de que, frente a aquellos que piensan que el sistema de materialismo filosófico
quedó varado o quedó, por así decir, cerrado en 2016, ni mucho menos, ¿no? Eso sería, por así decir, reducir el sistema a la figura de bueno, que sin duda alguna es el núcleo generador, un núcleo generador al que hay que volver, como para coger fuerzas, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Como, qué sé yo, como los galeones españoles volvían una y otra vez haciendo el viaje y el tornaviaje, ¿no? Pues en esa necesidad de ir y volver a la obra, ¿no? Para roturar nuevos campos, nuevos fenómenos, es también donde se demuestra que actualmente el materialismo filosófico va ligado a la Escuela de Filosofía de Oviedo, de la que forma parte Gustavo Bueno, pero también pues una nómina de personas, muchas han estado hoy aquí, que intentan pues, despegar las alas del sistema, ¿no? Por poner algún ejemplo sencillo, ¿no? Que se vea del alcance, pues simplemente me voy a referir a la noseología, ¿no? En algún momento ya he hablado de estas cuestiones, ¿no? Como una noseología cuyo la noción de germen de cierre categorial, Bueno la sitúa, surge en el contexto de determinados seminarios sobre la antropología en torno a los años 70, aparece ya en Etnología y Utopía, se puede también encontrar en ensayos materialistas y en el ensayo sobre las categorías de la economía política. Posteriormente, pues, tenemos unas primeras formulaciones en Idea de Ciencia desde el cierre categorial y en el Estatuto Noseológico de las Ciencias Humanas, la participación posterior en el Congreso del 82, en el primer Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, y así, a través de numerosos artículos, hasta llegar a esa exposición canónica, sin duda alguna, que es la teoría del cierre categorial, los 5 volúmenes, ¿no? Pero claro, también hay que contar aquí, para que se vea la potencia del sistema, ¿no?, una serie de desarrollos que personas de la escuela pues, han ido realizando desde aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, mediante el análisis noseológico de diferentes ciencias o técnicas o tecnologías particulares, ¿no? En el caso de la lógica y las matemáticas, el propio Bueno pues, ya hizo estudios sobre ello, que fueron luego desarrollados por personas como Julián Velarde, o yo mismo, o Sergio Vicente. En el caso de la física y de la química, el propio Bueno también fue en eso, sin duda alguna, pionero. También hay trabajos al respecto de Pablo Huerga, también de mí mismo. Geología, contamos con la obra de Evaristo Álvarez Muñoz, Filosofía de las Ciencias de la Tierra. En geografía, con la Filosofía de la Geografía de Marcelino. En biología contamos con los trabajos del primer David Álvaro González y luego también con algún trabajo de Pedro Insúa y el trabajo notable de Bueno de los límites de la evolución en el ámbito de la escala naturae. En etología contamos con los trabajos de Íñigo Ngay. En psicología, pues con los trabajos de Bueno, de un primer Fuentes, ¿no? En economía, con los de Bueno y Luis Carlos Martín Jiménez. En etnología y antropología, los trabajos de Elena Ronzón y de Carmen Baños. En fin, como ustedes ven, podría seguir y seguir y seguir. Alguno podría decir, bueno, algunas de los trabajos que has mencionado son de personas que ya no están, por así decir, en la órbita del materialismo filosófico, ¿no? Se me podría decir eso. Sí, pero aquí hay que pensar que esto del materialismo filosófico se parece al barco de Teseo, donde las tablas, por así decir, somos los egos diminutos, que perfectamente se pueden ir recambiando y lo importante no son las tablas del barco, sino que es el barco, es decir, la nave, el sistema, el materialismo filosófico que continúe navegando, ¿no? Como lo hacía el barco de Teseo. Porque la leyenda del barco de Teseo, bueno, y Caín me puede corregir, creo que la cuenta Plutarco, y Plutarco también cuenta otra pequeña historia que nos debe hacer meditar, ¿no? Frente al, como decía Gustavo Bueno Sánchez esta mañana, el narcisismo que muchas veces invade, ¿no? Y evitar pues, caer en egos diminutos. Y es la historia de, estando Roma sitiada, unos marineros tenían que llevar grano a Roma, ¿no? Pero resulta que había una tempestad terrible y entonces los marineros se negaban a salir. Y entonces se acercó Pompeyo y Pompeyo les dijo, a ver si lo digo bien, navegar es necesario, vivir no. Pues esto es algo parecido, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque era necesario que los marineros se arriesgasen para llevar el grano a Roma, porque una vida sin Roma, donde Roma hubiera caído, carecía totalmente de sentido.
Pues esto, yo creo que estas dos leyendas nos deben avisar de que lo importante es, dan igual las tablas, se pueden ir recambiando, que lo importante es que el barco, ese barco de Teseo o este barco de Pompeyo, ¿no?, siga navegando, ¿no? Porque eso es señal de que el materialismo filosófico, la filosofía de Gustavo Bueno, sigue siendo el sistema filosófico más potente del presente. Y al respecto, ¿no?, por continuar con la metáfora náutica, me gustaría recordar, y este es un poco el juicio ya con el que acabo, hace exactamente 9 años, en los últimos cursos de filosofía en los que participó Gustavo Bueno, en 2015, Hombo y Cosmos, la conferencia de cierre, Bueno hizo una especie de glosó lo que se había ido viendo esos días. Habló del principio anteópico, pero comenzó glosando pues, lo que esos días habían expuesto pues, Tomás, Marcelino, otras personas, ¿no? Y concluyó que lo que él había visto allí era la señal de que el materialismo filosófico había salido del arco de sus dientes y que, y cito textualmente, navegaba actualmente a velocidad de crucero, ¿no? Pues, a mi juicio, y con esto acabo, a día de hoy, viendo lo que hemos visto estos días, yo creo que se puede seguir diciendo perfectamente que el materialismo filosófico sigue navegando a velocidad de crucero. He dicho. Muy bien, pues muchas gracias. Me siento muy honrado de estar en esta mesa, pues homenajeando al que es mi maestro en filosofía, aún a pesar de tener, digamos, la sensación desde el lunes que me dijeron que iba a participar en ella, de haber venido pues como el estudiante que se presenta a un examen sin haber estudiado, puesto que yo creo que para hacer verdaderamente un homenaje a Gustavo Bueno uno tiene que prepararse y tiene que estudiar. Y claro, cuando me dijeron que el tema era un tema en principio tan abierto y tan indeterminado como el centenario de Gustavo Bueno, pues lo que pensé inmediatamente es que, por supuesto, ese tema se podía enfocar desde muy diversas perspectivas y que la propia idea de centenario pues, se prestaba mucho pues, a perspectivas sociologistas, psicologistas, históricas, etcétera, y están muy bien esas perspectivas y son necesarias, pero desde el punto de vista filosófico necesariamente hay que rebasarlas, por una razón fundamental, y es que esas perspectivas, para poder progresar, piden el principio de lo que es la propia idea que se está manejando, que es la propia idea de centenario. Porque centenario, en principio, es un concepto completamente mundano y que todo el mundo que no sea un imbécil lo sabe, ¿no? Un centenario viene de Centum, que es 100, una centena, normalmente una centena de años, 100 años. Y esto, pues efectivamente es cierto, pero sin embargo, creo que desde la perspectiva filosófica que nos da la obra de Gustavo Bueno precisamente, podemos regresar a una idea de centenario que nos permita reanudarla de alguna manera con el propio sistema. Entonces, yo he hecho un pequeño trabajo durante estos días, en la medida que he podido, de escarbar en la obra de Bueno para encontrar materiales para esbozar lo que podríamos llamar una pequeña filosofía de los centenarios. Entonces, se lo cuento y lo someto a su juicio en apenas 10 minutos, que es de lo que dispongo. Si a ustedes acuden a un opúsculo de Gustavo Bueno, que es estupendo para introducirse en su obra, que se titula ¿Qué es la filosofía?, de 1995, encontrarán el siguiente pasaje, en la página 30. Dice, bueno, al presente, podría dársele el radio, tomando como centro nuestra generación, de un siglo, pues más o menos ocupan un siglo los hombres vivos que influyen sobre mi generación y aquellos en los que mi generación influye, así como recíprocamente. Es decir, el siglo, que son los 100 años, el centenario, es el radio de acción del presente. Es decir, si el presente fuera un círculo, los 100 años sería su radio de acción. Y esto, pues ya es decir algo, es vincular la idea de centuria o de centenario, de siglo, con la idea de presente, pero esto debería decir muy poco porque la idea de presente es también una idea muy complicada. Si acuden a un texto que no se suele citar, pero que es un texto precioso, titulado El porvenir de la filosofía en las sociedades democráticas, un artículo, bueno, son varios artículos, yo me refiero al primero de ellos, de 2010, publicado en el Cato Blepas, ahí verán que Bueno establece toda una filosofía del presente, la idea filosófica del presente. Y lo primero que dice es que el presente no es homogéneo, sino que es anómalo, en el sentido de que es rugoso, tiene diferentes estratos, diferentes partes, diferentes capas. Y estas capas, estos estratos son las reliquias, porque son componentes, digamos, del pretérito, pero del pretérito entendido
no sustancialmente, no como una esfera que está ahí y que de repente llegamos al presente en la línea del tiempo, no. El pretérito está incrustado en el propio presente, a través de las reliquias. Nosotros estamos ahora mismo insertos en una reliquia, finales del siglo XVI o principios del XVII. Si han leído la inscripción latina que hay en el dintel de la puerta, lo verán, ¿no? Rege Filippo III, cuando reinaba Felipe III. Pues bien, estas reliquias hacen que el presente sea anómalo, y que haya muchos tipos de presente. Este es el asunto, porque lo que hace inmediatamente bueno en este artículo es distinguir concepciones del presente, tipos de presente. Y hace varias distinciones, pero fundamentalmente hace una distinción. Y distingue presente infecto de presente perfecto. Nos dice, por ejemplo, que el presente infecto, que también lo llama el presente vivo, el presente actual, mantiene relaciones asimétricas con su futuro o su porvenir, porque mientras él coexiste con los demás sujetos de su círculo, en cambio, el porvenir no coexiste con él, porque ni siquiera existe actualmente, sino que se relaciona con él en una línea de sucesión. Este es el presente infecto, de la línea de sucesión. Mientras que, dice un poco más adelante, el concepto de presente perfecto se define como círculo de presente recortado o intercalado de tal manera que está antecedido por su pretérito y sucedido por un porvenir perfecto. Y un poco más adelante añade que el presente perfecto es un presente material, un presente funcional, posicional y fluyente. Es un presente delimitado por la materia, es un presente escalar, no vectorial, pero sin embargo localizado en el curso histórico, con fechas más o menos borrosas o convencionales de inicio y de terminación. Por ejemplo, 1924-2024. El presente perfecto forma parte del curso histórico a la manera como el remolino forma parte del curso fluvial y a veces se desplaza con él. Esta, como saben, es la metáfora por antonomasia con la que se ha representado el tiempo en la tradición filosófica. El río de Heráclito, ¿no? El curso fluvial. Pues lo que nos está diciendo, bueno, es que en ese curso fluvial a veces se forman remolinos y que esos remolinos, que a veces van arrastrados con el mismo río, son presentes perfectos, es decir, presentes delimitados, círculos recortados e intercalados en el presente. E incluso nos ofrece una clasificación de presentes perfectos, con arreglo a los ejes del espacio antropológico. Nos dice que hay presentes perfectos angulares, por ejemplo, antes de Cristo y después de Cristo, es un ejemplo angular. También hay radiales, que tienen que, pues, por ejemplo, pone el ejemplo de la teoría antigua, pero que también está en toda la Edad Media. En España está en Nebrija, por ejemplo, del que hablábamos otro día, la teoría de que la historia de la humanidad se divide en los grandes imperios que van naciendo y van muriendo en función de los espacios geográficos que van de Oriente a Occidente, es decir, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, España, etc. Y también hay presentes perfectos definidos a escala circular, es decir, a escala de los sujetos. El ejemplo que pone bueno es el de la Revolución Francesa, que, como saben, inicia o pretende iniciar un nuevo calendario, no antes o después de la Revolución Francesa. Entonces, con estos materiales, ¿qué podemos decir? ¿Qué es un centenario? Pues, por lo pronto, lo que podemos decir es que un centenario no es un aniversario. Y esto ya es una distinción crítica bastante profunda, porque un aniversario es anni, es decir, año en latín, y versario, que viene de versare, que es un verbo que quiere decir retornar, volver, girar, es de donde viene también la palabra verso, los versos que componen un poema, ¿no? Es esa recurrencia del ritmo, ¿no? Pues bien, el aniversario vuelve constantemente, todos los años es el aniversario, ¿no? El cumpleaños, el aniversario del alzamiento nacional, que fue el otro día y del que yo me acuerdo todos los años, porque todos los años se produce precisamente en este curso, ¿no? Entonces, un aniversario, la idea de aniversario, está recortada a la escala de la idea de presente infecto, porque es sucesivo. Sin embargo, el centenario, puesto que empieza y acaba, está recortado en ese círculo, con radio, está recortado a la escala de la idea de presente perfecto, es un presente perfecto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues que el centenario de Gustavo Bueno, puesto que está referido a un individuo, a una persona en concreto, es un presente perfecto, es uno de estos remolinos, ¿verdad?, que se forman en el curso fluvial, de tipo circular, dado a escala del eje circular del espacio antropológico. Y yo creo que con esto se puede esbozar una idea filosófica de centenario que además sirve para distinguir diferentes tipos de centenario. Y hablaba antes Tomás de la celebración que hicimos también hace 2 años, en 2022, de los ensayos materialistas, que es medio centenario, ¿no? 50 años. Pero esa celebración, esa efeméride, si se quiere, ya no es de tipo circular, porque no va referido a Bueno, sino que es de tipo radial, porque va referido a su obra. Y lo interesante aquí de todo esto, y ya termino, es otra cosa que apunta Bueno a propósito de la idea de presente y de pasado y de historia en Reliquias y Relatos, que es un texto de 1978. Porque claro, en el momento en el que
un personaje, una figura del eje circular, como puede ser el propio Gustavo Bueno, logra rebasar o llega o rebasa la escala, digamos, del siglo, es decir, del centenario de los 100 años, ya se convierte en un personaje que rebasa una escala meramente biográfica, puesto que los siglos supone ya la escala histórica, es decir, presupimos la historia con H mayúscula. Y entonces, en Reliquias y Relatos, que es el texto clave de su Gnoseología de la Historia, dice Bueno que el pasado es un concepto regresivo que se forma a partir no del presente, sino de unas partes de ese presente hacia otras partes del mismo presente, las reliquias. Esta precisión tiene consecuencias muy importantes en orden a la estructuración del concepto de historia, con H mayúscula. Principalmente la siguiente: la historia no mítica es, de algún modo, la destrucción del presente, su desbordamiento. Es decir, este carácter dialéctico que tiene la historia como destructora del presente en la medida en que lo desborda. Entonces, en resolución, a mí me parece que el significado, el alcance que podemos dar a la idea de centenario, en este caso el centenario de Gustavo Bueno, desde el punto de vista de esta teoría del presente perfecto, como un remolino, ¿no?, que va en ese curso fluvial, un remolino en el que muchos de nosotros estamos inevitablemente arrastrados, ¿no?, y vamos a seguir arrastrados por él, pues es que el vórtice de ese remolino, que es Gustavo Bueno, desborda el propio remolino, desborda el propio presente perfecto que constituye su centenario. Entonces, la clave del centenario es que lo hemos celebrado, está muy bien, pero a partir de ahora, a partir de dentro de 15 minutos, cuando hable Eduardo, lo habremos desbordado y entonces podremos hablar ya que Gustavo Bueno es una figura histórica que desborda nuestro presente. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca el papelón de hablar el último. Claro, ya casi todo lo que se podía decir ha sido dicho ya y seguramente mejor de cómo pudiera decirlo yo, entonces a ver qué podemos decir, cómo podemos concluir. Me parece que el papel que puedo adoptar yo en esta clausura de este curso es el de un recién llegado. Un recién llegado tanto a la escuela, que es algo evidente, muchos de ustedes hace poco más de un año que empiezan a verme, o un año justo, como un recién llegado también al propio sistema del materialismo filosófico, como ha dicho Ekaitz, a cuyas profundidades abisales todavía no he hecho más que asomarme muy superficial y muy tímidamente. Entonces, lo que se me ocurre es exponerles mi experiencia personal con el materialismo filosófico y ver qué podemos sacar en claro, eliminar todos los componentes esféricos, subjetuales y ver qué de general y qué conclusiones generales podemos obtener. Yo llego al materialismo filosófico, a Gustavo Bueno, por casualidad. Después de por lo menos 7 años deambulando en solitario por los largos y oscuros corredores de la filosofía administrada por la universidad, donde, como todos ustedes saben, y esto lo hemos dicho ya varias veces en estos días, Gustavo Bueno es persona non grata y es casi hasta anatema. Y curiosamente llego a sugerencia de un seguidor del materialismo filosófico que me invita a hojear las obras de Bueno y a ver sus vídeos. En este sentido, que yo haya llegado al materialismo filosófico es debido en buena medida al trabajo que se está haciendo tanto desde la Fundación como desde la escuela. Y esto me parece que no es algo personal, que no me ha pasado solo a mí. Creo que esta es la situación de cualquier joven estudiante de filosofía o de cualquier joven estudiante interesado en la filosofía. La puerta de acceso al materialismo filosófico por la universidad está vedada y lamentablemente creo que seguirá estando vedada durante muchos años. Por consiguiente, quienes lleguen en las subsiguientes oleadas al materialismo filosófico llegarán, desde luego, por la potencia seductora de Gustavo Bueno, de sus obras y de su sistema, pero principalmente gracias al trabajo que se hace desde la escuela. Y en este sentido, pensando en el porvenir, ya que sobre el presente y sobre el vigoroso estado de salud de
del sistema del materialismo filosófico ya se ha hablado. Pensando sobre el porvenir, podríamos decir lo siguiente, que estamos, si no me equivoco, en el próximo año 2025 se dará por cerrada la 5ª oleada de la escuela. Creo que sí, ¿no? Nadie me dice lo contrario, entonces entiendo que estoy lo correcto. Si nuevos integrantes van incorporándose a la 6ª, a la 7ª, a la 8ª oleada, si no hemos desaparecido ya, como apuntan los catastrofistas climáticos, si se siguen incorporando nuevos integrantes, va a ser gracias al trabajo que estamos haciendo todos nosotros, en especial todos ustedes, al trabajo de conservación y de mantenimiento del sistema que Bueno nos legó en herencia y con el que creo que todos estamos en deuda. Y cuando hablo de la escuela, conste que no estoy hablando solo de los investigadores asociados, que también, todos los que participamos en las lecciones, etcétera, etcétera. Estoy hablando de todos. Al investigar sobre la Academia de Platón, he adquirido conciencia de que una escuela no solo la forman los filósofos, sino que también hay amigos, oyentes, seguidores que contribuyen al mantenimiento de esta escuela. Excuso decirles, acabo de mencionar que si yo llego a Gustavo Bueno es por un seguidor de la escuela del materialismo filosófico. Para terminar, me parece que, con vistas al porvenir, al mantenimiento de este estado de vigorosa salud, todos nosotros hemos de preguntarnos, no qué puede hacer el materialismo filosófico por nosotros, y no hablo solo en un sentido prosaico de qué valores, qué ideas nos pueden suministrar para el buen vivir que decía Sócrates, sino que muchas veces, esto sé que a alguno le molestará, pero creo que es importante decirlo, los likes y los me gusta y aparecer en vídeos y las cámaras, etcétera, es muy seductor. Pero no debemos preguntarnos qué puede hacer el materialismo filosófico por nosotros, de qué manera puede ayudarnos en nuestra carrera académica. Hemos de preguntarnos lo contrario. ¿Qué podemos hacer nosotros por el materialismo filosófico? ¿De qué manera podemos saldar la deuda que tenemos con Gustavo Bueno? Porque esta creo que es una de las enseñanzas más importantes que nos ha dado Gustavo Bueno y que Carlos ya ha mencionado. En una escuela filosófica todos somos egos diminutos. Todos estamos aquí para trabajar por el mantenimiento del sistema de Gustavo Bueno. Y ya para terminar quiero recordar la famosa película de José Luis Cuerda, Amanece que no es poco, y decir, todos somos contingentes y solo el sistema de Gustavo Bueno es necesario. Muchas gracias. Pues ahora procede cerrar ya la ceremonia y cerrar el curso para que no quede abierto y alguien quede incómodo. Con lo cual, en virtud de la autoridad que no tengo, pues declaro clausurado este curso de verano 20º de los organizados por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, la Universidad de La Rioja y la Fundación Gustavo Bueno, emplazándoles a la próxima edición en la semana correspondiente al 18 de julio de 2025. Gracias.